Dice Primera de Samuel 2:30 que yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ahí donde estás, si quieres puedes sentarte. Así que qué bueno que podamos honrar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? En esta tarde me gustaría compartirte una historia bíblica que es una historia real que ha transformado mi manera de pensar, mi manera de vivir, ha transformado mi vida y hoy puede transformar la tuya. ¿Qué te parece? ¿Tienes ganas de salir de aquí cambiado y transformado? Pues hoy hay una historia que puede cambiar tu vida. Mira, a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo Dios siempre trabaja con el orgullo de las personas y cómo Dios siempre busca corazones humildes. Y Moisés era alguien con un corazón humilde. Dice Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde y en toda la tierra no había nadie más humilde que él. Así que no fue casualidad que Dios usara la vida de Moisés. Fue causalidad y la causa fue que él era humilde. Y Dios quiso contar con su vida y le dijo que construyera el arca del pacto, también llamada el arca de la alianza. Y le dijo con qué medidas había de construirla, como aproximadamente 1,5 metros de largo, recubierta de madera, con 2 querubines arriba y con unas barras que la atravesaban, todas recubiertas de oro. Y le dijo que dentro del arca del pacto metiera la vara de Aarón, una jarra con maná y también las tablas con los 10 mandamientos. Pero más allá de su apariencia física o el contenido interno del arca del pacto que Dios le mandó a Moisés crear, el propósito de ese arca era construir un lugar, un espacio, para establecer un lugar de adoración, un lugar de sacrificio, un lugar de ofrenda, un lugar para buscar a Dios y escuchar la guía de Dios. Y es que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. ¿Cuántos lo sabían? Que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y estaba guardada en el tabernáculo. Dice Éxodo 40, desde el 34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía ni entrar. Y dice que cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían, pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían. Y es que en ocasiones la presencia de Dios se derramaba, descendía sobre el arca del pacto, pero para que fuera de una manera visible ante los israelitas, Dios hacía que una nube cubriera todo el lugar. Y así indicarle al pueblo, cuando la nube se movía, para que ellos pudieran desplazarse, porque Dios lo estaba acompañando, y seguir avanzando en la batalla, en la conquista y en victoria. Amén. Así que Números 11:35, cada vez que el arca se trasladaba, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y haz que tus enemigos sean dispersados, y que los que te odian huyan de ti. Y es que la presencia de Dios estaba allí. Y donde la presencia de Dios está, hoy quiero decirte que hay victoria, hay bendición, hay poder, hay avance, como ellos que iban de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y hoy quiero que te quedes con 2 puntos. Y el primer punto de esta reflexión es que donde está la presencia de Dios hay bendición. Di conmigo, donde está la presencia de Dios hay bendición. Pero hubo un momento donde la humildad del pueblo se perdió y ellos confiaron en su arrogancia. Y resulta de que los israelitas estaban luchando contra los filisteos y en vez de ellos moverse en la humildad, de buscar y orar a Dios para decirle cómo enfrentar la batalla, ellos decidieron moverse en su orgullo, en su arrogancia, en su propia sabiduría y hacer lo que les parecía oportuno.
Y es que ellos sabían que si sacaban el arca y alguien tocaba el arca del pacto, ocurría que si alguien tocaba el arca del pacto, se moría. Entonces ellos decidieron y dijeron, saquemos entonces el arca del pacto y así obtendremos la batalla y ganaremos. Y sacaron el arca del pacto a la batalla. En este contexto también resulta de que el sacerdote que estaba a cargo del templo, que era Elí, sus hijos hacían lo que les daba la gana. Con las ofrendas hacían lo que les placía. Y con pecado, innumerosos pecados cometían. Así que estamos en un contexto donde no había humildad, pero tampoco había temor de Dios. Y Dios quiso enseñar algo a su pueblo. Y perdieron la batalla. Y para su sorpresa de los israelitas, los filisteos tomaron el arca del pacto y se la robaron. Lo que nunca antes habían imaginado. Perdieron el arca del pacto y perdieron la presencia de Dios por haberse movido en su orgullo y arrogancia, en vez de haber tenido un corazón humilde y temeroso de Dios. Y una historia curiosa que ocurre aquí es que los filisteos toman el arca del pacto y se la llevan a su iglesia. En su iglesia no estaba el Dios de Israel, estaba el Dios Dagón. Y la pusieron al lado del Dios Dagón, el arca del pacto. ¿Te imaginas Dios al lado del Dios Dagón? Resulta de que pasó la noche. ¿Y qué os creéis que pasa? Que se cayó. Y al día siguiente entran a su templo y ven al Dios Dagón ahí. Estaría postrado ahí, al arca. Dijeron, esto es casualidad, pongámoslo de nuevo. Se habrá caído sin querer. Qué curiosidad, ¿verdad? Qué casualidad. Y a la noche siguiente y el día siguiente volvieron a abrir el templo. Y esta vez estaba otra vez vuelto al suelo, pero esta vez con la cabeza cortada y las manos cortadas. Y los filisteos se quedaron así un poco, ¿será que ese Dios es más poderoso que Dagón, nuestro Dios? Mira, saquémoslo de aquí. Y lo empezaron a llevar dentro de su territorio. Y allá donde lo llevaban, había plagas, la gente era herida, había muerte. Hasta que ya dijeron, mira, vamos a devolverle el arca a los israelitas. Pero ellos seguían en su orgullo. Seguían sin reconocer que el Dios de Israel era más poderoso que el Dios Dagón. Y aún así dijeron, mira, vamos a hacer algo. Vamos a montar el arca del pacto sobre un carro y lo vamos a poner con unas vacas que nunca antes han arrastrado de ningún carro y que no saben dónde está Israel. Y si de una forma milagrosa llegara a Israel, entonces sabremos que el Dios de Israel tiene poder como para hacer eso y todo lo que ha ocurrido habrá sido poder de Dios de Israel. Así lo hacen. Y así ocurrió. Y las vacas llegaron hasta Israel. Y así fue como el arca del pacto volvió a tierra de los israelitas. Pero los filisteos, ante la presencia de Dios, no volcaron su orgullo, no rindieron su orgullo. Y lo único que hicieron fue alejar a Dios, alejar la presencia de Dios. No quería esa confrontación, no quisieron arrepentirse de sus pecados y reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y cuando el arca llega a Israel, llega a casa de Abinadab. Y allí se tira por unos 20 años. Y en Israel el contexto que tenemos es que se levanta el rey Saúl. Y Saúl, para variar un poco del contexto del cual venimos, era alguien con mal carácter. Era alguien que se movía en su orgullo. Tenemos orgullo aquí por todos lados, ¿eh? Y entonces Dios empezó a preparar el corazón de David. Alguien que era humilde, alguien que era pastor de ovejas. Era una persona sencilla, de buen corazón. Y Dios empezó a trabajar en su vida y él incluso fue el único capaz de enfrentar a Goliat, esa historia de David y Goliat, porque él creía en el poder de su Dios. Amén. Así que al tiempo, Dios le da el trono a David, porque tenía un corazón humilde. Y cuando David llega al trono, se acuerda de todas las historias pasadas que ocurrían con el arca del pacto, de cómo cuando tenían el arca del pacto, de cómo cuando tenían la presencia de Dios, iban de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y él entonces, acordándose,
Él sabía que necesitaba la presencia de Dios en su vida y en su reinado. Él reconocía que necesitaba la presencia de Dios porque sin Dios David sabía que estaba perdido. Si pudo vencer a Goliat, fue por Dios. Y si pudo acceder al trono, fue por Dios. Así que él entendía que necesitaba la presencia de Dios de vuelta a casa. Así que decidió mandar el arca del pacto de vuelta a su casa en Jerusalén. Y como recuerda, el arca del pacto estaba en casa de Abinadab, ¿vale? Y uno de sus hijos, de los hijos de Abinadab, era Uza. Y Uza fue uno de los que acompañó en el transporte del arca del pacto hacia la casa en Jerusalén. Y cuando estaba por el camino, la habían puesto sobre un carro que era arrastrado por bueyes. Y no sé si conocéis esta historia donde dice que el buey se tropieza y hay uno que pone la mano y muere. Pues ese es Uza. Resulta de que el arca del pacto, él creyó, pensó que se iba a caer y él puso la mano y murió. David, al enterarse de esto, paralizó todo. Y dijo, mira, mejor llévate el arca del pacto a casa de Obed-Edom, que curiosamente no era un israelita, era un filisteo. Y aquí un punto importante, y es que el orgullo es incompatible con la presencia de Dios. Te voy a contar algo que quizá no lo sabía, pero el arca fue tocado por Uza y murió, ¿verdad? Pero Uza había vivido en su casa por 20 años, en la casa de su padre Abinadab, que tenía en su casa el arca del pacto. Y resulta de que Abinadab era hijo del rey Saúl. Así que tenemos toda una familia donde se movía en orgullo y donde no le daban lugar a la presencia de Dios. Y a pesar de haber tenido la presencia de Dios en su casa, su orgullo le hizo que no tuvieran temor de Dios. Y esto se ve fácil cuando ellos conocían la manera tan estricta que debían de utilizar para transportar el arca del pacto. No tenía que haber sido llevada por un carro ni por bueyes, sino por hombres, por levitas, tenían que hacerlo. Y ellos, aun conociéndolo, no le dieron importancia. Dijeron, ¿qué más da? Ellos trataban el arca del pacto en su casa por 20 años como si fuera un mueble más. Como el que tiene la vitrina de esas copas que nadie usa. Sí, ahí está, tengo esas copas muy bonitas, ahí está. Lo trataban el arca del pacto como un mueble más, no le daban importancia. Por eso no le dieron importancia a seguir esa manera estricta de hacerlo. Pero es más, ellos sabían que nadie podía tocar el arca. Pero como vivían sin darle valor al asunto, sin darle valor a la presencia de Dios, al arca del pacto, él no vio cosa mala en poner la mano. Y murió. Y sin embargo, David, cuando lleva el arca del pacto a casa de Obed-Edom, esta familia tuvo temor de Dios. Había escuchado lo que había ocurrido, que alguien había tocado el arca y se murió. Así que ellos trataron el arca con respeto, con valor, con honor. Ellos tenían un corazón humilde y reconocían que ahí estaba la presencia de Dios y que había que respetar y que había que darle un lugar y que había que honrar y que había que valorarlo. Y tuvieron temor de Dios y buscaban hacer las cosas conforme a Dios. Y cuando pasaron solamente 3 meses, dice que en todo el lugar solo se hablaba una cosa, de cómo Dios estaba trayendo bendición tras bendición a la casa de Obed-Edom. Porque esta familia valoró el tener el arca del pacto, valoró el tener la presencia de Dios en su casa. Así que el primer punto era que la presencia de Dios trae bendición, pero el segundo punto que quiero que te quedes hoy es que la bendición de Dios se activa cuando hay humildad y cuando hay temor de Dios. La presencia de Dios trae bendición y la bendición se activa cuando hay un corazón humilde y temeroso de Dios.
La presencia de Dios estaba en casa de Abinadab. Estuvo en la casa de Abinadab por 20 años y ellos no vieron ninguna bendición. La Biblia no narra ninguna bendición que ocurriera en esa casa. Y mira que estuvo 20 años. Y sin embargo en la casa de Obed-edom, que estuvo solo 3 meses, en todo lugar se escuchaba cómo Dios trajo bendición a esa casa. Y todo esto ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús vino para morir por nuestros pecados, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra altivez. Murió por aquellas veces que nos creemos insuficientes, autosuficientes, que podemos nosotros solos. Por aquellas veces que nos creemos nuestro propio Dios y quizás tenemos hasta nuestros propios dioses en nuestra vida. Y Jesús cargó en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pero la cruz es efectiva, la muerte es efectiva solo en aquellos que son humildes y tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque solo los humildes y aquellos que tienen temor de Dios pueden reconocer que han pecado contra Dios. Solo los que son humildes y tienen temor de Dios pueden reconocer su pecado y arrepentirse y decidir llevar una vida conforme a los mandatos de Dios. Pues el temor de Dios es sumisión a Dios y la sumisión implica sujetarse a la voluntad de Dios. Amén. Así que cuando tú rindes tu vida a Jesús y pones tu vida en las manos de Jesús y le entregas todo, le entregas tu orgullo, le entregas tus pecados, le entregas tu manera de pensar, le entregas tu manera de actuar, le entregas tu futuro, le entregas tus sueños, le entregas tu presente, le entregas tu gozo, le entregas tu tristeza, tus temores, tus deseos, tus dudas, se lo entregas todo, le rindes todo a Jesús. Y cuando nosotros le rendimos todo, es una manera de honrar, es una manera de reconocer que le necesitamos y que necesitamos que Él sea quien guíe nuestra vida. Y cuando actuamos así y le rendimos todo, le estamos actuando en consecuencia, porque no podemos vivir de cualquier manera ante la presencia de Dios. Cuando tú entiendes que no puedes vivir de cualquier manera ante la presencia de Dios, es que le rindes todo a Jesús. Y es entonces cuando la bendición de Dios, su bendición, se activa en nuestras vidas. Necesitamos ser como la casa de Obed-edom, abrir un espacio en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro día a día, y permitir que la presencia de Dios sea una prioridad en nuestras vidas. Necesitamos que su presencia nos alcance y que nos ayude a dejar atrás todo pecado y todo nuestro orgullo. Y antes, en el Antiguo Testamento, solo podían acceder a la presencia de Dios, al arca del pacto, directamente el sumo sacerdote. Pero la Biblia dice que cuando tú le entregas tu vida a Jesús y te arrepientes de tus pecados y decides que Él reine en tus decisiones y no tú, solo ahí, y entonces Jesús nos llama en 1 de Pedro 2:9, pueblo santo, real sacerdocio. Nos llama sacerdote y es por eso que podemos entrar en la presencia de Dios y recibir de sus bendiciones. Y te recuerdo que donde está la presencia de Dios, hay victoria, hay bendición, hay poder de Dios, hay milagros, hay transformación. Y todo el mundo va a ver que tienes a un Dios de tu parte. Amén. ¿Y esto cuándo? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, rindiéndole todas las áreas de nuestra vida, pues Cristo murió
por nuestros pecados y nos llama sacerdotes. Y entonces podremos disfrutar de su presencia y de sus bendiciones. Amén. Hoy tenemos la oportunidad de ser llamados por Dios, pueblo santo, real sacerdocio, y poder entrar en su presencia. Pero por eso tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Jesús y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, rendirle toda nuestra vida para que Él pueda perdonarnos y podamos entrar en su presencia y encontrar la bendición que hay en su presencia. Amén. Así que si tú hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, quieres pedirle perdón de tus pecados, quizás le has entregado tu vida, pero sabes que tienes que seguir pidiéndole perdón por tus pecados. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que con tus propias palabras, o quizás repitiendo estas que yo voy a decir ahora, que tú puedas cerrar ahí tus ojos para no distraerte. Y que tú le puedas decir a Dios que Él te escucha. Que le puedas decir a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te entrego mi vida, mi orgullo, mi futuro, mis sueños, mi presente, mi economía, mi familia. Sé tú quien direccione mi vida. Ayúdame a serte fiel y a andar en integridad, conforme tu palabra nos enseña, agradándote en mis decisiones y en mi caminar. Que tu Espíritu Santo me guíe para avanzar en tus caminos y guarde mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.